Hola, en el video de hoy les voy a estar enseñando a tejer, miren, esta bonita bufanda cuello en forma de lazo. Los materiales que necesitaremos serán lana gruesa de 4 milímetros. También necesitaremos un ganchillo o aguja para tejer. En mi caso estaré usando uno de 2.10 milímetros. Si ustedes gustan pueden usar uno de 3 o hasta de 4 milímetros. También necesitaremos unas tijeras. Para comenzar, vamos a hacer un nudo y vamos a levantar 15 cadenas. 1, 2, 3, 4 y así hasta que tengamos 15. Una vez tengan sus 15 cadenas, van a hacer 1 y 2 para voltear. Lazada y contamos 1, 2, 3. En la tercera vamos a enganchar la aguja y vamos a hacer un punto alto. Sacamos una vez, 2 veces lazada, nos pasamos al siguiente y hacemos otro punto alto. Esto lo vamos a repetir hasta el final, donde deberíamos tener, contando las cadenas, 15 puntos altos. Una vez completemos los 15 puntos altos, nos quedará algo así. Ahora vamos a levantar 1, 2 cadenas, vamos a voltear nuestro tejido. Hacemos lazada y vamos a estar tejiendo cada uno de estos puntos en relieve. Vamos a tejer el primero, el que le sigue después de la cadena, por el frente en relieve. Sacamos, tejemos el primero. Ahora toca el segundo, vamos a hacer lazada y lo vamos a tejer pero al revés, por detrás. Sacamos el hilo y tejemos otro punto alto. Lazada y el que le sigue por enfrente. Y nos irá quedando algo así. Esto lo vamos a hacer hasta el final y debemos de asegurarnos de tejer hasta la última cadenita para completar los 15 puntos. Una vez lleguemos aquí, hacemos la lazada y aquí debajo de estas cadenitas que pueden ver, aquí van a completar su último punto. Y ya tendrían los 15 puntos. Ahora levantamos 1, 2 cadenas, volteamos de vuelta el tejido. Hacemos lazada y vamos a tejer los puntos así como estén. El primero está por el frente, pues así lo vamos a tejer en relieve por el frente. Lazada y el que está por detrás, así lo van a continuar tejiendo por detrás. Esto lo van a repetir 15 veces hasta que tengamos 15 de estas líneas. Siempre van a tejer el punto tal como esté. El que esté por enfrente lo tejen por enfrente y el que esté por detrás, por detrás. Una vez terminado nos habrá quedado algo así. Miren, como un rectángulo. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a unir esto así de esta manera para hacer en forma de una argolla. ¿Cómo vamos a unir esto? Aquí en este punto del final van a agarrar el primerito aquí y van a sacar su hilo. Así de esta manera. Cuando ya tengan su hilo, ahora vamos a comenzar a tejer. Vamos a agarrar los dos puntos juntos, los de un lado y los del otro lado, los dos a la vez. Vamos a meter la aguja, la sacamos y hacemos un punto bajo. Continuamos con la siguiente argollita, metemos y otro punto bajo. Y esto lo vamos a hacer hasta el final para que nos quede cerrado y obtendremos 15 puntos bajos. Una vez lleguemos aquí al final, miren, así nos quedó, como en forma de una argolla. Y aquí ya tenemos los 15 puntos bajos o medios puntos. Vamos a levantar 1, 2 cadenitas, vamos a darle la vuelta. Y ahora vamos a hacer en cada uno de los puntos, vamos a hacer un medio punto alto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sacamos así los 3 hilitos y los cerramos de una sola vez. Lazada, continuamos con el siguiente. Sacamos los 3 hilitos y cerramos. Así hasta obtener 15 medios puntos altos. Una vez lo tengamos así, los 15 medios puntos altos, ahora vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas. Vamos a voltear el tejido, lazada y ahí mismo vamos a hacer otro punto alto. Ya tenemos 2 puntos altos
una cadena de separación y ahí mismo otros 2 puntos altos, 1 y 2, y nos quedaría en forma de este abanico. Hacemos lazada, saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto solo. Lazada, saltamos uno y en el siguiente repetimos el abanico. Una vez lleguemos al final, miren, así nos quedó un abanico, un punto solo, un abanico, otro punto solo, un abanico, un punto solo y terminamos en abanico. Ahora, cuando lleguemos aquí no vamos a hacer cadenas, solo vamos a voltear el tejido. Nos vamos a deslizar hasta el centro con punto deslizado y de ahí vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas. Esto lo vamos a repetir hasta el final. Siempre nos vamos a estar deslizando hasta el centro del abanico. Aquí vamos a hacer otro punto alto. Vamos a hacer la cadena de separación y ahí mismo otros 2 puntos altos. Vamos a repetir el mismo abanico y esto también lo haremos hasta el final. Ya tenemos así nuestro segundo abanico. De ahí vamos a hacer lazada y esta vez el punto que está solo lo vamos a tejer en relieve. Vamos a meter así nuestra aguja, lo sacamos y lo tejemos en relieve. Esto lo vamos a tejer parecido a otra bufanda que ya les enseñé. Ahora hacemos lazada, pasamos, hacemos el abanico, el siguiente lo hacemos en relieve, el abanico y en relieve y el abanico. Así nos irá quedando la segunda vuelta. Volvemos a voltear el tejido sin hacer cadenas. Nos deslizamos hacia el centro de nuevo y volvemos a repetir lo mismo. Volvemos a hacer el abanico. Aquí como nos quedó el punto en relieve por detrás, lo vamos a tejer por detrás, el abanico y así. Siempre que lleguemos al final, nos deslizamos al centro y esto lo vamos a repetir por 34 vueltas. Vamos a hacer 34 de estas líneas y ya regresamos. Una vez terminadas las 34 vueltas, miren, nos ha quedado algo así. Este sería el momento de reducir o aumentar. Si ustedes quieren hacer una bufanda más grande, en vez de 34 vueltas van a hacer 36, 38 y si la quieren para una niña, pues entonces le van a hacer unas 28 o 30 líneas dependiendo. Ahora que lleguemos aquí al final de la 34, aquí vamos a hacer lo mismo, nos vamos a deslizar al centro con punto deslizado. Vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas, lazada y vamos a hacer 3 puntos altos. 1, contando las cadenas teníamos 2 y 3. Ya que tengamos los 3 puntos altos, el que está en relieve lo vamos a seguir tejiendo en relieve así como esté. Y nos pasamos al centro y hacemos 3 puntos altos. Punto en relieve, 3 puntos altos y así hasta terminar. Una vez lleguemos aquí, ahora vamos a hacer 1, 2 cadenitas, vamos a voltear el tejido y vamos a hacer medios puntos altos. Vamos a hacer encima de los 3 puntos igualmente 3 puntos y en el punto en relieve 1. Así que vamos a hacer el primero. Pasamos los 3 hilitos de una vez contando las cadenas, ya serían 2, lazada y en el siguiente hacemos otro medio punto alto. Ya tendríamos 3, lazada encima del punto en relieve, ahí vamos a hacer otro punto, lazada y hacemos 3 y así hasta obtener 15 medios puntos altos. Ya que tenemos aquí los 15 medios puntos altos, ahora vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas, volvemos a voltear el tejido y vamos a estar haciendo punto sobre punto 15 puntos altos. Una sacada y 2 sacadas. Ahí van 2. Seguimos en el tercer punto alto y así hasta obtener 15 puntos altos. Ya terminados los 15 puntos altos, vamos a levantar 1, 2 cadenas, volteamos el tejido y vamos a comenzar a repetir lo que hicimos aquí. Vamos a hacer puntos en relieve. Vamos a meter nuestro gancho en el primer punto por el frente y lo vamos a tejer en relieve. Lazada, tejemos el que le sigue por detrás.
el que le sigue por el frente y así hasta obtener los 15 puntos en relieve. Cuando lleguen al final, hacen las 2 cadenas, voltean y tejen los puntos así como estén, el que esté por enfrente y el que esté por detrás, hasta completar 7 líneas como estas. Ya que tengamos así las 7 líneas terminadas, ahora lo que vamos a tejer es lo mismo que tejimos aquí en el centro. Vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas, vamos a voltear el tejido y vamos a hacer ahí mismo otro punto alto, una cadena de separación y en el mismo lugar otros 2 puntos altos para armar un abanico. Nos quedaría algo así. Lazada, nos saltamos un punto y en el siguiente vamos a hacer el punto solo. Lazada, nos saltamos un punto y en el siguiente abanico. Luego saltamos uno, punto solo, saltamos uno y abanico y así hasta llegar al final. Así nos habrá quedado abanico, punto solo y así hasta terminar en abanico. Ahora cuando lleguemos aquí seguimos repitiendo lo mismo. Volteamos, nos deslizamos hacia el centro, levantamos las 3 cadenitas, hacemos el abanico, tejemos el punto en relieve de la misma manera en que lo tejimos aquí y vamos a levantar 10 de estas líneas. Si ustedes quieren le pueden poner unas 12 si quieren más largo, pero en mi caso yo le voy a poner solo 10 de estas líneas y ya regresamos para mostrarle cómo vamos a tejer el otro lado. Una vez terminado, miren, así me quedó. Nada más le terminé tejiendo 9 porque si tejía 10 vueltas, entonces el punto me iba a quedar por detrás y quería que todos quedaran así enfrente. Si ustedes la quieren más larga, entonces tejerían 11. Una vez la tengamos así, pues ya solamente nos quedaría cortar el hilo y cuando vayan a comenzar a tejer esta parte, asegúrense en que le quede de la misma manera. Si terminaron por el frente, tejan su punto en relieve por el frente y si terminaron acá atrás, pues tejan el punto por detrás para cuando terminen su bufanda, todo el motivo les quede de la misma manera. Y ahora vamos a comenzar a hacer esto mismo, pero en este lado. Para comenzar con el otro lado, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el 8, aquí, vamos a enganchar nuestra aguja. Vamos a hacer un nudito así en el hilo, como cuando vamos a comenzar a tejer, y lo metemos así de la siguiente manera. Ahora vamos aquí a levantar una cadenita. Vamos a estar tejiendo en esta parte de aquí arriba. Ahí vamos a estar tejiendo medios puntos. Vamos a meter nuestra aguja. Vamos a sacar el hilo y vamos a tejer un punto bajo. Sacamos y aquí en el centro donde haya otra cadenita, ahí metemos nuestra aguja y tejemos otro punto bajo. Seguimos a estas argollitas de aquí. Metemos la aguja, sacamos y hacemos un punto bajo, así hasta que obtengamos 15 puntos bajos. Vamos a estar haciendo uno en la parte de arriba, uno en esa cadenita que ven en el centro, otro arriba, ahí en el centro y así hasta llegar al final. Así nos quedaron ya los 15 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 1, 2 cadenas, volteamos el tejido y vamos a hacer lazada. Vamos a hacer medios puntos altos. Así, sacamos los 3 de un solo, lazada, pasamos al siguiente, sacamos los 3 de un solo y así hasta que lleguemos al final y obtendremos 15 medios puntos altos. Aquí ya completamos los 15 puntos, medios puntos altos. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas, volteamos el tejido y vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí. Vamos a hacer un abanico, un punto alto, saltamos uno y un punto alto, saltamos uno, un abanico, saltamos uno, un punto alto. Vamos a repetir esto mismo también por 9 veces y que quede también de la misma manera. Una vez terminados los dos lados, miren, así nos quedó. Ahora lo que vamos a hacer, la vamos a colocar de la siguiente manera. Solamente tenemos que doblar un lado y meterlo
por donde está la argolla, lo sacamos hacia el otro lado, lo acomodamos y ya nos quedaría completamente lista. Y nos quedaría algo así, como en forma de un lazo. Ahora les voy a mostrar cómo se ve ya puesta en el cuello. Una vez terminada, miren, así nos quedó. Ahora lo único que tenemos que hacer es colocarla en nuestro cuello. Vamos a doblar un lado, lo pasamos por la argolla, la acomodamos y ya estaría completamente lista. Y así se vería, miren, la parte de abajo como en forma de un lazo. También si gustan decorarla, aunque así se ve muy bonita, pueden tejer una rosa que ya les he mostrado en muchos videos del mismo color de la bufanda o en otro color y se la pueden colocar aquí con un ganchito o con lo que ustedes quieran o también la pueden coser. Coméntenme qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor no olviden suscribirse a mi canal, darle like y nos estaremos viendo en un próximo video.